Entonces, pues bueno. Ok, bueno, como les decía, hoy vamos a entender, sé que muchos ya conocemos el amor de Dios hacia cada uno de nosotros, pero creo que hay mucho que meditar al respecto. Y justo por eso puse esta imagen, donde hay dos ovejas que están extraviadas, ¿sí? Y la propia imagen lo que nos invita es a meditar al respecto de él, ¿ok? Jesús habla mucho acerca de eso. Y a grandes rasgos lo que les voy a compartir son 3 puntos clave. El primero es, todos nos hemos perdido, ¿sí? De Dios, todos. El segundo es, Dios nos busca constantemente. Y el tercero es, a quien Dios encuentra, lo lava para regresarlo a casa, ¿sí? Y la primera parte es que nos hemos perdido, ¿sí? En Génesis capítulo 2 dice, y mandó el Señor, Jehová quiere decir el Señor, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Sí? Eso creo que todos lo hemos leído en algún momento. Pero quiero dejar muy claro que la muerte más terrible que nosotros podemos enfrentar es la ausencia de Dios. ¿Sí? Y eso es justamente el momento en el que Dios empieza el Evangelio. El Evangelio quiere decir las buenas noticias. Y como lo vimos en algunos discipulados, la palabra Evangelio quiere decir dar buenas noticias de tal manera que suenen como trompeta, estruendosas, ruidosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente Dios le dio esta instrucción. De todo esto puedes comer, solo este no. Y saben, conociendo el corazón de Dios, Dios pone límites. Dios puso un límite entre el cielo y la tierra, puso un límite entre las aguas y la tierra, puso un límite separando las tinieblas de la luz. ¿Sí? Entonces lo que le estaba diciendo a Adán, a quien creó conforme a su imagen y semejanza, imagínense esto, el Dios de toda la creación y fuera de la creación, nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando los ángeles te ven, Jesús lo dijo, lo vamos a leer, dice que Él mira el rostro de vuestro Padre. Por eso cuando el diablo nos ve, lo que quiere es destruir eso. Es destruir la imagen y semejanza de Dios en cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Nos separa de Dios. ¿Sí? Entonces en Génesis 3, el siguiente capítulo, tiene Eva una conversación con la serpiente, donde la serpiente desafía las propias palabras y el propio consejo de Dios para ella y también a Adán. ¿Sí? Y al momento en que ellos comen de ese fruto que Dios les aconsejó no comer, para que no murieran, para no ser desechados de la presencia de Dios, ¿sí? En ese momento ellos se ven desnudos. ¿Y cómo venimos a esta tierra? Desnudos. ¿Y cómo nos vamos a ir de esta tierra? Desnudos. ¿Sí? Tanto afán tenemos por hacer riquezas, tanto afán tenemos porque nos miren, porque hagamos cosas, pero al final lo único que haremos cuando el Señor nos llame a su presencia será irnos sin nada más que las obras que hicimos en esta tierra. ¿Sí? Entonces, se ven desnudos y se esconden en un arbusto. Eso es lo que hace el pecado. No te sientes digno de él. Inmediatamente sientes que algo se rompió, que
no lo puedes ver, ¿sí? Te ves a ti mismo, te enfocas en ti. Pero Adán y Eva lo que hacían era, no estaban preocupados que estaban desnudos antes, porque la gloria de Dios irradiaba su ser, ¿sí? Entonces dice en el versículo 8 de Génesis 3, dice, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el huerto. ¿Sabes cuál es la raíz de voz? En el original, el verbo. Jesús estaba paseando ahí. Jesús es el verbo de Dios, ¿sí? Si alguien te dice, pero ¿dónde está Jesús en el inicio? Bueno, al menos en este pasaje, la raíz es, y oyeron al verbo de Dios, al Señor, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó a Adán. Nótese que cuando Dios hablaba y decía Adán, se refería a Adán y a Eva, ¿sí? Porque eran una sola carne. Y le dice, ¿dónde estás tú? Obviamente Dios sabía dónde estaba. ¿Sí? ¿Dónde estás tú? Y la pregunta para este inicio de año es, ¿dónde estás tú? Es Dios clamando a nosotros, diciendo, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Estamos bien? Estábamos bien, estabas corriendo bien. Pero es Dios el que toma la iniciativa, y esto es una parte muy profunda del corazón de Dios, que muchas veces solamente leemos esto y pasa desapercibido, que es Dios quien toma la iniciativa de caminar hacia los perdidos. Y es en este momento en el que Dios inicia el Evangelio. Y durante toda la historia de la humanidad es Dios mismo, el corazón del Padre, el corazón del Hijo, el corazón del Espíritu de Dios, que trabajan en una armonía perfecta para buscarnos, para buscar a cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿dónde estás tú? Y esa es la pregunta que el Espíritu de Dios te dice esta mañana. A lo mejor te sientes hallado, pero a lo mejor y no. Igual y te has distraído de la cosa que es más importante, su presencia en tu vida. Dice el versículo 10, y Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Eso es lo que provoca el pecado en nuestras vidas. El pecado rivaliza con nuestra vida de oración siempre. Entre más oremos, más podremos caminar con Él, ¿sí? ¿Por qué pudieron hablar con la serpiente? Porque Dios no estaba ahí. Obviamente Dios es omnipresente y omnisciente, pero le estaban dando un espacio a la serpiente para que hablara sus vidas. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué te ha dicho la serpiente? ¿Por qué comulgas con la serpiente? Muchas veces Dios te dice, estoy contigo, nada más esfuérzate y sé valiente. Y de repente pasa un tiempo y estamos ahí hablando con la serpiente. Pero dice la palabra que la serpiente nos acusa y nos condena y nos llena de mentiras porque eres padre de mentira. Y lo que le dice la serpiente a Eva es, así que Dios te ha dicho que no comas de ese fruto. No te dice eso nada más porque sí, te dice eso porque no quiere que seas como Él. Cuando el corazón de Dios fue formar a Adán y a Eva conforme a su imagen y semejanza. Mentira. ¿Sí? Lo que hace el diablo es agarrar una parte de verdad y la otra la mezcla con mentira. Pero al final es mentira. Es como si tú te ofrecieran un vaso y le dan una gota de veneno. ¿La tomarías? Todo el vaso estaría lleno de veneno. ¿Sí? Y este año tenemos que empezar a abrazar las palabras de Dios para nosotros. Tenemos que abrazar lo que Dios está diciendo a nosotros. Lo que Dios dice a nosotros es,
primeramente, ¿dónde estás tú? Cuando Dios le pregunta a Adán y a Eva, ¿dónde están? ¿Sí? En ese momento no es que no supiera Dios, es que estaba haciendo una invitación para confesar. Porque cuando confesamos, cuando traemos a la luz las cosas que sabemos que están mal, entonces le damos cabida a Dios para poder obrar en nuestras vidas. Cuando nosotros retenemos y nos escondemos y nos alejamos, no le damos cabida a Dios para que lo obre. ¿Sí? El fruto de hablar con la serpiente, el fruto de hacerle caso y obedecer la voz de la serpiente, es el miedo. Dios jamás te hará sentir miedo. El fruto de hablar a la serpiente es traer vergüenza. El fruto de hablar con la serpiente es esconderte de Dios. Cuando es Dios mismo es el que va y nos busca. ¿Qué pasa después? Que dice que Dios viste con pieles de animales a Adán y a Eva. El primer sacrificio lo hizo Dios para poder tener comunión otra vez. ¿Sí? Pero tenían que morir porque esa es la paga del pecado. Y le dice a Eva, ¿perdón? Y le dice a Eva la promesa de redención, el consuelo. Por medio de tu simiente nacerá Jesús, Dios hecho hombre. ¿Sí? Y Él le pisará la cabeza a la serpiente. ¿Sí? Nos regresará con todo nuestro corazón. Ahora, quiero compartirles una revelación del corazón de Dios en ese momento, cuando Adán y Eva pecaron. Porque nada más vemos eso y vemos el corazón de Adán y Eva desnudos. No vemos la revelación del corazón de Dios en el jardín. ¿Sí? Pero dice que Jesús se entera que Lázaro cae enfermo. Y cuando Lázaro cae enfermo y se entera de eso, dice Jesús que estuvo 2 días más en otra aldea, lejos de Lázaro. ¿Sí? Y cuando eso pasa, Lázaro muere. Y Jesús dice en los evangelios, le dice a sus discípulos, qué bueno que ustedes vieron que yo estoy aquí. Estoy lejos de Lázaro. Porque la muerte de Lázaro es para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, va a Betania, donde están las 2 hermanas de Lázaro, ¿sí? Que están en luto. Y Jesús empieza a hablar con las que están en luto. Jesús le dijo, tu hermano resucitará, le dice a Marta. Y Marta le dijo, yo sé que resucitarán en la resurrección en el día postrero. Y le dice Jesús, yo soy la resurrección. Olvídate del día postrero. Yo soy la resurrección. Perdón que sea un poco borroso, pero es Juan capítulo 11, versículo 23. Olvídate del día postrero. Fíjate, enfócate en mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, sino que vivirá eternamente. Y le pregunta a Marta, ¿crees esto? Y le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y de ahí nos saltamos al versículo 32. María se entera que ya está el Señor, sale y dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, si tan solo hubieras estado aquí, no me hubiera pasado lo que me pasó?
Pero lo importante no es el tiempo, lo importante es que el Señor está con nosotros, porque el Señor nos está buscando. Si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Y Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusieron? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y cuando vio, Jesús lloró. Ese es el corazón de Dios cuando Adán y Eva murieron. Cuando Adán y Eva tuvieron que ser echados fuera del Edén. Ese fue el corazón de Dios. Dios mismo se estremeció en espíritu y se conmovió. Y sabes, Dios se estremece en espíritu y se conmueve por todo aquel que muere lejos de Dios. Porque no hay vuelta atrás. Jesús llora por cada uno de nosotros cuando nosotros decidimos perdernos. Por eso Dios nos busca. Dice Mateo 18, versículo 10: miren, dice el Señor Jesús, que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque fuimos todos hechos a imagen y semejanza de Dios. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Se hizo carne y caminó entre nosotros para salvarnos, para regresarnos a nuestro lugar de origen y nuestra autoridad sobre toda la creación. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Ese es el corazón del Evangelio. Y dice Jesús: ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99, va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, ciertamente les digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de su Padre que está en los cielos. No es la voluntad que se pierda ninguno de estos pequeños. No es la voluntad que nuestros hermanos, que nuestros tíos, que nuestros parientes y que nosotros mismos nos estemos perdiendo una y otra vez. A quien encuentra el Señor, lo lava para regresarlo a casa. En Juan capítulo 13, justamente cuando el Señor está por ir a la cruz, acontece algo que yo nunca lo había entendido de esta manera. ¿Sí? Pero dice en Juan 13, versículo 3: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, o sea, Dios iba a regresar, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Muchas cosas que vivimos no las entendemos de primera instancia, pero después las entenderemos. Y Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Y Jesús le responde: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Esta conversación es una conversación como si Dios la tuviera con Adán. Porque todos tenemos una parte de ese Adán, el Adán caído. Y le dice Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, lávame todo. ¿Por qué? Porque el corazón de Pedro era estar con Jesús. Si queremos realmente estar con Jesús y tener parte con Él, tenemos que dejarnos lavar. Es la única manera en la que Él nos puede regresar al inicio. La única manera que Dios te puede dar una vida con paz, la única manera que Dios te puede dar una vida
con gozo, es si te dejas lavar por Él. Y creo que no hay mejor manera de empezar este año que dejándonos lavar por Él. Amén. Amén. Jesús le responde en el versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y ustedes limpios están, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no están limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y Señor y dicen, bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Y yo no había entendido esto, pero casi siempre hablamos de la Santa Cena, pero pocas veces hablamos de lavarnos los pies los unos a los otros. Y es algo que el Señor les está instituyendo. ¿Por qué? Yo le pregunté al Señor esta semana, estábamos durmiendo a Joaquín y meditando en mi espíritu, él me estaba hablando todo esto. Y le dije, Señor, ¿por qué me lavaste los pies? Digo, yo sé que es como un acto de humildad. Me dijo, porque así me aseguré de no volverlos a perder. Porque así me aseguré de no volverlos a perder. El caminar. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Adán negó las palabras. Por eso como Adán negaron, porque es Adán y Eva. Negaron las palabras de Dios y le creyeron a la serpiente. Este año deja de creerle a la serpiente. A veces negamos al verbo de Dios. Lámparas a mis pies, el verbo. Por eso Jesús les dijo, ya saben cuál es el camino. Señor, muéstranos el camino. Yo soy el camino. El verbo ilumbra a mi camino. Lámparas a mis pies, Jesús. Ilumbrera a mi relación con Jesús. Es Él el que nos hace caminar. Por eso es tan importante que diariamente leamos la Biblia, porque es donde nos estamos lavando. ¿Sí? Los discípulos, por ejemplo Pedro, que decía, no, tú no me vas a lavar. El Señor le dice, ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Por eso es tan importante leer la palabra, porque ahí, aunque no lo veas, Él está lavando y lavando y lavando y lavando y lavando. Cuando realmente lees la palabra, bajo la presencia de Dios, bajo el compañerismo con el Espíritu de Dios. A veces negamos al verbo de Dios, y lo que Dios ya ha decretado, y queremos más en la serpiente. Tenemos que aprender a caminar en la palabra. Que Jesús y la Biblia son uno. Cuando estás leyendo la Biblia, estás leyendo a Jesús. Porque solo así seremos lavados y aseguraremos nuestro caminar para una eternidad con Dios. Por eso debemos quitarnos las máscaras y venir al Señor para ser lavados, en lugar de lavarnos para venir al Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer para llegar ante Dios limpios. Es Él. La religiosidad te dice, no, pues espérate 3 días, una semana, ya que te sientas bien, entonces ya busca a Dios. Sí. Pero es al contrario. Dios toca la puerta. Hey, ¿dónde estás? Otra vez te me perdiste. Y lavarnos mutuamente los pies es importante como la Santa Cena. Porque es un acto profético que estamos asegurando el caminar de nuestros hermanos en Jesús. Y cuando el Señor me dijo eso, mi cabeza explotó. Porque el corazón de Dios es, se me perdieron, voy por ellos.
Y cuando tú agarras una oveja que está perdida, sucia, la lavas para traerla a casa. No podemos llegar a casa con los zapatos enlodados. Alguno fue niño y jugó y estuvo lleno de lodo. ¿Qué decían los papás? Vete a bañar. Es eso. Es tan simple como eso. Pero el corazón de Dios es que nos da las herramientas para regresar. Porque el corazón de Dios se estremece cuando tú y yo pecamos. Ese es el plan eterno de salvación. Tenemos que venir a la luz. Tenemos que venir a Jesús. Así que hoy, quienes me permitan, quiero lavarles los pies. Porque quiero proféticamente afirmarlos en Jesús. No es nada más un acto de humildad. No se preocupen si tienen uñas largas. Pero primero, antes de hacer eso, a quienes el Espíritu de Dios está hablando fuertemente hoy, quiero pedirles que cierren sus ojos y que se expongan ante Dios, que dejen de estar escondidos en los árboles, que dejen de estar tapando su desnudez de Dios, porque Dios los ve, Dios los ve, Dios sabe todo lo que hemos hecho y sabe todo lo que hemos continuado haciendo, sabe todas las veces que hemos negado la cruz públicamente, sabe todas las veces que le hemos hecho más caso a la serpiente que a Él, que a la cruz, que a la sangre de Jesús. Pero es el corazón de Dios hoy que Jesús mismo esté presente en espíritu para asegurar que este año y que los años por venir vas a caminar en Jesús firme, a pasos agigantados o a pasos pequeñitos, pero avanza en Cristo. Así que si hoy, si hasta la fecha no has recibido a Jesús en tu corazón, y quiero pedirte que hoy le recibas, quiero animarte, quiero exhortarte que le recibas, que no lo rechaces, porque su corazón es darte una mucho mejor vida que la que tienes. Jesús dijo: yo vine a darles vida y vida en abundancia. Así que hoy yo quiero pedirles a todos, aunque hayan recibido a Jesús, que vuelvas a orar esto en voz alta, con todo tu corazón, que digas: Señor Jesús, Señor Jesús, creo en ti, que eres el Hijo de Dios, que eres el Hijo de que Dios, viniste a la cruz del Calvario, que viniste a la cruz del Calvario para morir, para morir, para que yo no muera, sino que viva para que no muera, que viva para Dios eternamente. Así que te agradezco Te agradezco con todo mi corazón, con todo mi corazón que tú moriste por mis pecados. que tú moriste por mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Te pido que entres en mi vida. Quiero tener encuentro tras encuentro con tu presencia. Quiero tener encuentro tras encuentro Que con tu me des presencia. tu Espíritu Santo. Que me des tu Espíritu Santo. Vamos, dile: que me des tu Espíritu Santo. Que me des tu Espíritu Santo. Y que me laves Y que me laves para para vivir firmemente en ti. Padre eterno, Padre eterno, gracias por tu Hijo Jesús. gracias por tu Hijo Jesús. Lo recibo en mi corazón. Lo recibo en mi corazón. Lo hago, Señor mío, Lo hago, Señor mío,
Y Él es mi Salvador. Y Él es mi Salvador. Y en Él está mi esperanza ¿Dónde está mi esperanza? de regresar contigo. De regresar contigo. No me dejes perderme nunca más. No me dejes perderme nunca más. Y te doy toda libertad Y te doy toda libertad para que obres en mi vida. para que obres en mi vida. Y que quites todo lo que tengas que quitar. Y que quites todo lo que tengas que quitar. Para que pongas todo lo que tengas que poner. Para que pongas todo lo que tienes que Con poner. tal de que tú y yo Que tú y yo siempre estemos juntos. siempre estemos juntos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y te pido que me perdones Te pido que me perdones, Señor, por todos mis pecados. por todos mis pecados, Conscientes e inconscientes. conscientes e inconscientes, Intencionales y no intencionales. intencionales y no intencionales. Y recibo tu perdón. Y recibo tu perdón. Y nunca más Y nunca más hablaré con la serpiente. hablaré con la serpiente, Sino que todo lo que tú dices de mí, sino que todo lo que tú dices de mí, en tu tu palabra, palabra, yo la creeré. yo la creo, Sin titubear. sin titubear. No voy a negociar. No voy a negociar. Ayúdame a no negociar. Ayúdame a no negociar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.